como habitualmente hacemos las cosas, vamos a pasar inicialmente un video introductorio. Sí, es un video que está en el contexto nacional sobre la enfermedad de Chagas, y sobre eso ya posteriormente tenemos la presentación de nuestro honorable invitado. Gracias, muchas gracias, Max. Este no es un insecto cualquiera, es una vinchuca. En el Chaco boliviano, este insecto es conocido como timbuco. Transmite y causa más del 80% de los casos de una de las enfermedades parasitarias más importantes de América Latina, el Chagas. Esta enfermedad es causada por un parásito llamado Trypanosoma cruzi, que se hospeda en el intestino del insecto, y el insecto, a través de sus heces, lo transmite al humano. El parásito ataca directamente los tejidos del sistema cardíaco y del sistema digestivo. Puede llevar a la persona a la muerte si no es tratada con rapidez. En Bolivia, el timbuco es un insecto domiciliario que vive cerca de los humanos, aprovechando las construcciones para refugiarse y alimentarse. Se sabe que el mal de Chagas está presente a lo largo de Bolivia, pero especialmente en los valles y en el Chaco boliviano. Es hacia allí donde vamos a emprender este viaje. ¿Nos acompaña? Amanece en Ivillega, una comunidad de 300 habitantes que está ubicada en el municipio de Lagunillas, en pleno Chaco boliviano. Don Danielino es el ex capitán de la comunidad de Ivillega. Él, como la mayoría de los habitantes del Chaco, ha convivido con el timbuco desde hace mucho tiempo. La casita era pues de tabique, ¿no? Así de barrito. Vivíamos entre medio de los bichugas, ¿no? Porque la casita no eran revocados en ese tiempo, ¿no? No teníamos información a cabalidad, pues, ¿no? La misma familia vivía tranquilo porque no sentía nada, pues, ¿no? ¿Ya? Pero no sabíamos que a largo plazo traía, pues, ¿no? Enfermedad. Y un tema importante, hablar de la problemática de la enfermedad de Chagas, aún todavía representa un problema de salud pública. Entonces, en su momento, el Programa Nacional de Chagas tuvo importancia en el control, donde se hizo un control total quizás del área endémica, pero no ha sido suficiente las acciones de control en la sostenibilidad del programa. Es así de que el proyecto Chagas Lagunillas, con participación comunitaria del doctor Federic, hoy en día tiene su importancia en las medidas de control. El proyecto Control del Vector de la Enfermedad de Chagas con participación comunitaria en la zona de Lagunillas fue implementado por el Institut de Recherche pour le Développement IRD y la Universidad Mayor de San Simón. Este proyecto es un proyecto complementario al Programa Nacional de Chagas.
nuestra zona hay una sola especie de triatomino de importancia epidemiológica que vive únicamente en las viviendas y no en el medio silvestre. Entonces hemos buscado por qué estas vinchucas están en las viviendas. Es decir, que hemos buscado e identificado los factores de riesgo de tener las vinchucas en las viviendas, con la idea de eliminar estos factores de riesgos, entonces eliminar las vinchucas y por ende eliminar la enfermedad de Chagas. ¿Qué son estos factores de riesgo? Hemos observado que en las viviendas los triatominos se desarrollan en lugares muy particulares, como por ejemplo en las grilletas de las paredes, más que todo las paredes de tabique o adobes, también detrás de los cuadros, de la ropa colgada a las paredes, de las cajas y bolsas pegadas a las paredes, también en las camas, en los catres, en los colchones y en todos los lugares poco removidos. En el exterior, las vinchucas se encuentran más que todo en las torres, pero también en los gallineros y en todos los lugares donde estos insectos van a encontrar fuente de alimentación, que es la sangre humana o animal. La estrategia de control en sí ha consistido en un rociado insecticida realizado por los agentes Chagas al inicio para eliminar lo más que se pueda los triatominos, y luego cada habitante en su vivienda ha tenido que eliminar los factores de riesgo realizando acciones simples como por ejemplo el revoque tradicional de las paredes, también limpiar de manera muy profunda 3 o 4 veces al año su vivienda, limpiar y ordenar su peridomicilio, evitar que los animales ingresen a las habitaciones y varias otras acciones así básicas y muy económicas que cada uno podía realizar en su vivienda. Y dentro de esta unidad hemos participado en este proyecto, el cual se ha caracterizado por una colaboración estrecha entre investigadores y comunidad para responder de la mejor manera a las necesidades de la población. Más allá de la colecta de datos científicos, el objetivo principal del proyecto fue colaborar con la comunidad con la implementación y práctica de técnicas sencillas y baratas para poder combatir la presencia de triatominos en sus viviendas. Inicialmente hemos desarrollado reuniones y talleres con los nubebichas, con los capitanes, no solo de las comunidades, sino de las capitanías zonales para poder explicar los alcances del proyecto, ¿no? Y darles información sobre esta problemática que, a pesar de que ellos vivían en una cotidianidad con esta enfermedad y con el insecto, ellos no tenían un conocimiento muy certero, había un conocimiento distorsionado sobre esta problemática. De esta manera hemos desarrollado reuniones comunales en las cuales se ha dado explicación muy básica, pero también lo más importante respecto al tema de la enfermedad, al tema de la vinchuca. Y a partir de estos espacios de socialización y de conocimiento de esta problemática, hemos ido ya entablando acciones con los actores locales, ¿no? El tema de las ferias de salud que hemos desarrollado coordinando con los profesores, los directores, con contenidos curriculares e incluso en las materias intentar articular con los niños y jóvenes para que esto se realice de manera permanente. Hay varias comunidades donde ya ellos han desarrollado por sí solos esta actividad en el Día Internacional del Chagas, por ejemplo, ¿no? La idea es que se haga un poco sostenible y que esta actividad permanente de información y socialización se la desarrolle en las comunidades. La estrategia requiere lo que es la participación comunitaria. Por tanto, hemos visto la necesidad de que haya agentes Chagas en cada comunidad. Estas personas han sido capacitadas para que puedan realizar determinadas tareas, entre ellas hacer los rociados, vigilar a las viviendas, monitorear e impulsar a su propia comunidad para que puedan realizar estas acciones. Eso va a permitir de que el agente Chagas en la comunidad pueda actuar de manera pronta si es que se diera el caso de una infestación masiva. No así esperar a que gente de afuera o el programa nacional venga para que pueda ayudarles con la problemática. Don Andrés vive en la comunidad guaraní de El Tunal. Actualmente se desempeña como agente Chagas en su comunidad y se alista para realizar una de sus funciones. Trabaja desde hace tiempo como agente Chagas. Llegó a involucrar
capacitarse y recibir capacitación cuando el proyecto se implementó en su zona. Empecé a capacitarme como promotor de salud en 87. Entonces los comunarios me nombró, ¿no?, como agente de Chagas. Entonces he ido a Sucre, ¿no?, a capacitarme. He agarrado un compromiso, ¿no?, para ayudar a mi comunidad. Los agentes Chagas en un principio han sido capacitados en todo lo que es la técnica, la metodología de aplicación del insecticida, tanto el manejo del equipo y todo un procedimiento técnico para que ellos puedan aplicar en sus comunidades y en cada una de las viviendas bajo las normas y conducta que se tiene. Ya hemos ido por casa, ¿no?, con el equipo de IRTEC, ¿no? Entonces, buscando la vinchuca, y cuando hay la reunión comunal, ahí también, ¿no?, yo siempre he dado charla educativa, cómo tiene que ser la limpieza. Cuando pilla una vinchuca en una casa, yo tengo que ¿no?, preguntar, ¿no?, al dueño de la casa dónde lo he encontrado, ¿no? Yo tengo que empezar a buscar de ahí, ¿no?, la vinchuca, ¿no? Entonces, eso, trabajo, ¿no? El proyecto del IRD y de la Universidad Mayor de San Simón lleva 5 años trabajando con 8 comunidades del municipio de Lagunillas. El proyecto está llegando a su etapa final, pero ¿pudo lograr los objetivos que se planteó? De inicio, en la evaluación entomológica preintervención tenemos los resultados de infestación, o sea, la presencia de vinchucas en las viviendas de un 40-60%. Durante los 4 años de trabajo con esa estrategia, hoy en día se tienen resultados muy importantes en las que 5 comunidades están con ausencia de triatomins, o sea, 0 de infestación. Después de la intervención, se ha observado una buena participación y aceptación por parte de las comunidades. A partir del material inédito, se ha logrado difundir la información en las comunidades sobre las acciones de control, las mismas que fueron implementadas por los comunarios. La sostenibilidad de la estrategia está basada en la participación y el compromiso de la comunidad y de los agentes Chagas. Mientras más comunarios o personas realicen las acciones de control, mejor será el resultado. Yo solito no iba a poder también eliminar vinchucas, sino que tanto yo y como los comunarios me han ayudado también esa parte, ¿no? Entonces, por eso doy gracias también a mi comunidad, ¿no?, a los comunarios. Yo digo a los jóvenes, tienen que asumir la responsabilidad, para adelante, bueno, como ellos han recibido esas capacitaciones, orientaciones, ¿no? Evitar, prevenir que no haya vinchuca, pues, ¿no? Siempre voy a vigilar, ¿no? No lo voy a dejar que venga vuelta, ¿no?, la vinchuca. Yo voy a estar siempre hablando sobre el Chaga en cada reunión para que se haga limpieza profunda, ¿no? Y eso va a ayudar, ¿no?, a las comunidades, ¿no?, para que no vuelva la vinchuca. La respuesta es sí. Y ahora es importante replicar el proyecto y compartir la experiencia de las comunidades que lo implementaron. Bien, el IRD es la cooperación francesa, cooperación científica de Francia, con que hemos trabajado también. Entonces no es el programa, pero sin embargo usted baja el volumen de la... Pero las actividades son complementarias a las del programa. Las actividades son complementarias a las del programa de Chagas. Es decir, pueden haber muchas instituciones y todas son apoyando al programa.
porque por ejemplo no cualquiera puede ir a fumigar, ¿sí? Entonces es importante. Ahora le vamos a pedir a nuestro invitado, al doctor Max Enríquez, que nos haga la presentación sobre la situación de la enfermedad de Chagas en Bolivia. Ojo, esta es la información más oficial que van a tener. Gracias. Gracias. Buenas tardes, jóvenes. Es un gusto nuevamente estar en la universidad. Y bueno, agradecer a Eddie, a la doctora Pamela, a Víctor, por el espacio que me conceden. Quería empezar con una imagen que terminaba. ¿Ustedes se han fijado el tipo de casa, de vivienda que tenía? De adobe. De adobe, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo la señora con? Complicado, ¿no? Complicado porque seguro muchos de ustedes han visto la vinchuca y dicen, pues sí, ahora ese bicho no es un grillo. Primero, no se lo coman, ¿ya? Entonces cuidado que están agarrando y después... Pero cuando veíamos este trabajo que estaba en Libia, que trabajaba también en el IRD, ahora está en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba. Doctor Eddie, Pamela y todos los que hemos hecho Chagas, Víctor, llegábamos a las comunidades y las vinchucas te querían sacar en sus hombros. O sea, de 10 casas, en 7 casas había vinchuca. Cuando levantabas un adobe, siempre decimos las vinchucas caminan despacito, dicen, ¿no? En el lado oriental son más rápidas que no sé qué animal podríamos compararlo. O sea, decimos que son de 1,5 centímetros más o menos, ¿no ve? Allá son 2,5 centímetros y se disparan las vinchucas. O sea, tienen una velocidad tremenda. Y para hacer un video, me acuerdo, estábamos con una cámara igual que la del doctor y tenemos una filmadorita así bien. Ustedes ya no han visto esos filmadores. Entonces esa filmadora, y nos entramos ahí a un corral y queríamos saber realmente cómo es que la vinchuca se alimenta de la sangre de las gallinas. A ver, ¿cuál de ustedes puede decirme cómo es la forma de alimentarse de la vinchuca? Si todo lo asociamos al gallinero, donde hay un gallinero, en esas zonas decíamos hay vinchuca. Pero ¿cómo se alimenta de su sangre? ¿Cómo cree que se alimenta? ¿Cómo se les ocurre? Hay un montón de gallinas y hay un montón de vinchucas. ¿Cómo creen que se alimenta? Fuerte, 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 sin miedo, sin miedo. Por sus patitas, tal vez. Por las patitas. ¿Otra? La cresta tal vez sería. La cresta. Después. Mordedura, dice. ¿Qué más? Por una ¿Se han puesto a probóscide. pensar? ¿No? Por una probóscide. Por la probóscide, es el pico, ¿no ve? Pero ¿cómo es eso? Si está lleno de plumas. ¿Podría ser por el sector del ano? Por el sector del ano. La gallina se deja picar por ese lado. Nosotros estábamos igual que ustedes, así. Decíamos, sí, pero ¿por qué lo asociamos las vinchucas al gallinero? ¿No ve? Entonces nos entramos al gallinero y empezamos a esperar que salgan. Las gallinas ya duermen paradas, ¿no ve? Están agarradas así de los palitos.
Y ahí está. Y empiezan a salir las vinchucas. Y teníamos la cámara con infrarrojo. Entonces veíamos que sí, iban hacia las patitas, ¿no? Entonces estiraban esa probóscide, ¿no ves? Su pico estiraba, chupaba, y la gallina sentía, tic, y se movía, y la vinchuca era más veloz, se escondía. Ese era el propósito de nuestra investigación, ver qué cosa hacen. ¿Cómo es que? Porque si las muestras unas vinchucas ahí en el piso, lo primero lo picotea y se lo come. Si va a ir a su cresta, igual se las va a picotear, se la va a comer. Entonces eran de las patas, ¿no? De ahí tomaban. Pero ¿cuánta sangre podía alimentarse de sus patas? ¿No? ¿Ustedes han visto? ¿Han comido patas de gallina o no han comido patas de gallina? De una sopa, ¿no? ¿Han visto? No tiene mucho tampoco, ¿no? No tiene mucho. Eso es lo que queremos de ustedes. O sea, como estudiantes, que queramos ver, no todos van a ser neurocirujanos, les cuento. No todos. No todos van a ser, no sé, reumatólogos, no todos. Y por lo menos de aquí la mitad va a ser especialista y la otra mitad no va a ser especialista. Y eso también lo tienen que tener claro. O sea, si alguno ha venido aquí por hacerse millonario, está perdiendo el tiempo. Porque muchos de nosotros vamos a ser salubristas. Vamos a ver salud pública. Y esto es salud pública. Es servicio. Ese señor que estaba ahí haciendo ese rociado tiene que estar caminando en esos lugares a 35, 40 grados de temperatura. No es fácil. ¿Y quién le paga a él? No, nadie. Es voluntario. Porque él decidió ser voluntario para controlar esa casa, esa vivienda. Porque veía que los niños, que sus hijos, todos sus familiares estaban conviviendo con las vinchucas. Si les digo, de 10 casas, 7 tenían vinchucas en Chuquisaca. Yo soy de Sucre. Y en Chuquisaca tenemos eso. Entre Tarija y Chuquisaca nos ganábamos la lotería nosotros. Uno más que el otro. Entonces ustedes tienen que ser un tema de investigación. No queremos llegar a marcapasos. No queremos llegar a los problemas de Volvo, ¿no es cierto? No queremos tener esos problemas. Pero para eso hay que ser saludistas. Hay que ser de la salud pública. Y a ustedes les va a tocar ahora en segundo, en tercero, en cuarto, quinto van a ser salud pública. Y muchos de ustedes de seguro que van a estar metidos todavía tratando de ver el tema como estos, ¿no? De salud pública. ¿Para qué aprendemos? Disculpen, doctor, pero yo no sé si les enseñaron la fiebre de las rocallosas, la fiebre del Nilo, cuando aquí tienes el problema de Chagas, dengue, malaria. Son nuestros problemas. En Chile, si tú no conoces las patologías más prevalentes, no puedes hacer servicio público. Tienes que aprenderte todo lo que es de su patología de la región para que después puedas escalar. Y aquí uno de los problemas, puede ser que no sea el problema de ustedes porque no lo han visto, no lo hayan vivido, tienen casas así, pero cuando vayan al campo, ahí se van a dar cuenta de esas necesidades. Y esas necesidades nos llevan a ver esta información que tenemos. De esos compañeros a todos los conocemos porque todos han trabajado años. Yo no sé si está todavía vivo Alberto. Está vivo. Gracias a Dios está ahora. Pero otro de los profesores que también falleció con COVID. Muchos han fallecido, que han ido trabajando día a día para poder hacer esa casa con 10,000 huecos. ¿Ustedes creen que con el palito va a hacer a los 10,000 huecos? No va a alcanzar. ¿No? Entonces tiene que rociar y a los meses tiene que volver a rociar. ¿Por qué? Porque no nos alcanza la plata para tener una casa de ladrillo bien rebocada y que podamos hacer con ese mejoramiento. Y les voy a decir una grosería y para antes de empezar, porque esto va a ser cortito. Estábamos en esa zona donde ellos decían en el Chaco, y lo único que yo había aprendido de guaraní era Timbuco Bae. Bae Timbuco. ¿Tienes vinchuca? Era lo único que sabía yo de guaraní.
Y una viejita así, con su calderita negra tomando su mate. Y me llego a la casa para hacer ese trabajo. Y lo único que le pregunté a la señora, ni siquiera sabía decir buen día, le pregunté si tenía vinchuca. Y la señora me dijo, y listo, se acabó la charla. No sabíamos de qué más hablar. O sea, la señora me dice, sí, tengo vinchuca. ¿Y? ¿Vos qué? ¿No? Entonces se sienta y yo dije, vamos a charlar, le va a invitar su mate, vamos a matear. Nada, 10 minutos, 15, media hora sentado a su lado. No me invitaba y ella solita se tomaba. Y tampoco podía hablar, no sabía. Bueno, digo, así le hago, ¿no? Porque ni chao sabía decir. Y como a la puerta me dice, ¿y se va a ir usted sin hacer su trabajo? O sea, ella hablaba español. Y quería volver y darle con la caldera, ¿no ven? O sea, media hora me ha torturado ahí. Y me dice, ustedes vienen buscando algo que en poco tiempo va a volver a aparecer. Yo le digo, sí, es poco lo que podemos hacer, pero estamos haciendo. Y en la casa del vecino, un enano tendría pues 8 años, o menos de 8 años, 7 años. ¿Puedo decir una grosería, doctor Edith? Sí, con las disculpas, pero el chiquito así, un niño. Somos 3 los que estábamos caminando con las bombas de fumigada, ¿sí? Y el chiquito de aquí, como ella dice, estos cojudos otra vez han vuelto. Un niño de 8 años. Y su papá le dice ese rato, le dice, cállate, le dice. Y el niño volvía a repetir, estos cojudos cada vez vienen a sacar pinchucas. No habíamos dado solución a su problema de ese niño. No, porque el niño, lo primero que decíamos, ¿dónde hay vinchuca? ¿No ven lo que pregunta? Pregunta el promotor, ¿y dónde has encontrado la vinchuca? Y el niño, ya, ¿quiere vinchuca? ¿No ven? Dice, y va y nos muestra cercano a su vivienda, levanta el adobe y ahí están las vinchucas. Ahí están las vinchucas, ¿ya ven? Niño de 8 años, 7 años. Ese es un problema de salud para Bolivia. ¿Es importante ser neurocirujano? Sin duda que sí. Es muy importante. Traumatólogo, sí, es muy importante. Pero también, todos ellos tienen que saber que hay un problema. Y el problema es Chávez. Entonces, este es nuestro país. Y ustedes sabrán que ahora las temperaturas, ¿cuándo hemos tenido temperaturas de 24, 25, 28 grados en La Paz? Nunca. Las vinchucas también están ascendiendo. Entonces, se está haciendo un problema. Cerquita ya hemos encontrado vinchucas, ¿no? Cerquita, aquí abajo. Entonces, encontramos por el cambio climático. Culpables del cambio climático todos ustedes y nosotros también. ¿Sí o no? Entonces teníamos un país que estaba sectorizado. Antes decíamos en la Amazonía no hay vinchuca. El doctor tiene varias investigaciones, Pamela tiene varias investigaciones y hemos encontrado que sí, en la Amazonía también hay vinchuca. Ya solamente pensábamos en que la vinchuca nos picaba y era la única forma. No, también contamina alimentos y hemos encontrado casos de contaminación de alimentos por vinchucas. Y hemos tenido varios casos, no uno. Entonces, las zonas, la región del Chaco, pero sobre todo era la del valle, ¿no? Chuquisaca, Tarija, parte de los valles de Potosí, Cochabamba, eran los departamentos y lo que hace al Valle de Santa Cruz, eran los lugares donde más estaba la vinchuca. Pero hablamos de un problema que sí afecta a todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también por el tema de Chagas hay pues pacientes en Oruro, hay pacientes en Potosí, que si bien no tienen la vinchuca, pero ya tienen la enfermedad Chagas, que ha sido transmitido de alguna manera. Adelante, por favor. Entonces, esto seguramente ya lo han visto con el profesor. Encontramos, y me olvidaba que en el momento en que nosotros nos habíamos metido al corral,
al corral. Sí, no teníamos otra ropa más que nuestra la diaria, entonces pusimos los pantalones en medio de los calcetines, ¿no ven? Para que no se evite. Pero cuando salíamos teníamos tanta ninfa, tanta vinchuca menudita en todo nuestro cuerpo que empezaba, o sea, no queríamos movernos, pero empezamos a picarnos. Salimos de eso y empezamos a ver en nuestras ropas, estábamos atestados de ellos. Entonces, este es el ciclo, ¿no? Desde los huevos hay todos esos estadios a tener hasta los adultos. Ellos van a vivir más o menos unos 15 meses, ¿no? Y después van a morir. Pero en todo este su afán, una vinchuca podría entre 200 y 400 huevos, es decir, una cantidad tan grande que otra vez vamos a tener. Y el niño tenía razón, quiere vinchuca, aquí está vinchuca, porque él sabía dónde había, ¿no ven? Este es el ciclo, vamos. Y bueno, hay algunas especies que han estado y que son de preocupación todavía en el país. La infestan, la sórdida y la guayasana. Son entre las más principales, pero del resto también tenemos, gracias a las investigaciones de los profesores que van haciendo estas intervenciones, ¿no? La investigación es la base para dar la solución a nuestros problemas en salud pública. Y ahí encontramos en Santa Cruz, por ejemplo, encontramos infestans, hay sórdida y hay guasayana. Y también en Chuquisaca, hacia el sector de Macharetí, encontramos infestan y sórdida. Y en Tarija, por el sector de Villamonte, se ha encontrado también guasayana, sórdida y infestan. La más importante o la que más conocíamos era la infestan, ¿no es cierto? Esa es la que más la tenemos como referenciadas. Y este es el sector de Charagua, esta es la parte de Santa Cruz, que tiene mucho problema. Mucho problema porque ¿con quién es frontera Santa Cruz en este sector? ¿Quién conoce Bolivia y sus fronteras? A ver. ¿Con quién? Con Paraguay. No sé si alguno ha ido por ahí, pero de este lado paraguayo, encontrábamos harta palmera. Entonces, ¿qué hacía el paraguayo? Partía en dos la palmera y las unía así para hacer sus paredes y el techo también. Los hacía como canales, como si fueran tejas. Han podido controlar ellos, pero lamentablemente en este lado de Charagua, Cuevo y todo ello, solamente tenemos carahuata, un arbusto que no es más de 1 metro. Entonces, cuando han visto a la señora que estaba haciendo los huequitos, ellos construyen su casa como embarrado. Entonces ponen unos palitos de esos arbustos, los empiezan a amarrar y empiezan a botarle barro de un lado y del otro lado. O sea, miles de millones de huecos donde las vinchucas pueden vivir. En cambio, del otro lado, cuando eran las palmeras, podían hacer un rociado y hacer un control más fácil, porque podías verlas a las vinchucas. De este otro lado, imposible. Nuestra mala suerte, no encuentras palmeras. De este lado sí encuentras palmeras. Entonces su solución para todos estos ha sido eso. Y aquí, Macharetí y Villamontes. ¿Saben qué? Esta es una raya nomás. Es una raya. Llegamos a Macharetí y está entre las dos. Y te dice, es como esta. Estas calles son de Chuquisaca y las del frente son de Tarija. Los de Chuquisaca llegaban a trabajar solamente hasta estas casas. Los de Tarija hasta esas casas. Pero muchas veces no había los recursos para poder pasar. Y los del frente te decían, pero venga, yo tengo pinchuca, fumigo. No, yo no puedo entrar a tu territorio. Tú eres tarijeño, yo soy chuquisaqueño. Pero venga, era una calle. No podíamos llegar. Los problemas. Ya tanto rociar con el mismo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen cuando toman ustedes antibióticos y se desmadran con el antibiótico? Lo mismo nos ocurre. Entonces hay que ir haciendo investigaciones de cuál es el mejor insecticida que hay que utilizar, porque se están haciendo resistentes. Entonces ya hay un otro problema más añadido a que no tenemos control por el tipo de vivienda. ¿No ven? Dale, por favor. Bueno, el ciclo de vida del parásito lo van a tener en sus documentos, en sus estudios. Vamos.
los mecanismos de transmisión vectorial, más del 80% de los casos, ¿no ven? Es por la picadura, ¿cierto? Transfusión de sangre de 5 a un 20% de los casos y congénito de un 2 al 10% de los casos. Entonces vamos a poder observar que si bien este es el problema mayúsculo, porque no hemos alcanzado a poder tener un mejoramiento de vivienda en todos los casos, ¿no? En ese lugar donde han visto, en Charagua, donde ven, no hay ni tierra. O sea, ¿con qué haces adobe? No hay formas, ¿no? Lamentablemente esa es nuestra situación. Y cuando hablamos de transfusión de sangre, por lo menos ahora ya hacemos el control del tipo de sangre, ¿no ven? Por tantas otras enfermedades que podríamos contagiarnos. Y el congénito que todavía está presente ahí es la mamá enferma que va a pasar a sus niños. ¿Hay formas de controlar? Sí, las hay. Un buen laboratorio, un buen examen. Aquí que la mamá en todo su control prenatal haga los exámenes necesarios y se puede tratar. Ese niño que si ha nacido con Chagas, lo podemos tratar muy rápidamente. Pero si lo dejamos pasar se hace complicado, porque lamentablemente el Chagas es una de las enfermedades olvidadas. ¿Por qué olvidadas? Porque esa es nuestra población, ¿no es cierto? Porque si se tratara de los gringos seguramente le pondrían más plata para las investigaciones, les darían a los profesores que puedan tener los recursos para seguir haciendo investigaciones, no solamente en control, sino también con otros medicamentos. 2 medicamentos tenemos para este tema y los 2 provocan reacciones adversas. Entonces, o completamos o no completamos, y por las reacciones la mayor parte de la gente lo deja a la mitad y no se cura. Entonces, tenemos estos problemas por los mecanismos de transmisión. Dale. El trasplante de órganos pone un 0,5 a un 12% de los casos todavía se ha visto. Y lo que hemos dicho, ¿no? Hay transmisión oral, consumo de alimentos contaminados. Esta ha sido una de las primeras investigaciones, ¿no? El tema en el Beni, ¿no? En Majo, ¿no? Entonces también se han hecho muchas investigaciones ahí de cuál es la forma en la que podían contagiarse. ¿Ustedes han escuchado del azaí? ¿Azaí? ¿Quién se ha tomado un helado de azaí? En un momento, ¿sabe qué? Ahí cuando íbamos al Beni, el azaí es la fuente de contagio para Chagas. Casi nos sacan con cocos, ¿no? O sea, nos querían tirar con cocos porque habían otros mecanismos de transmisión ahí. Accidente de laboratorio que también hay que tener mucho cuidado. Dale. Entonces, yo hace rato les decía, miren, 55% llegaba el porcentaje, el 99%. De 2 casos